Puebla, ciudad de ángeles, una ciudad privilegiada porque ha contado con personas privilegiadas en su historia. Y hoy vamos a platicar mucho sobre uno muy importante de sus miembros, de los fundadores, no de los fundadores, sino de los que hicieron de Puebla, o de quien hizo de Puebla lo que hoy es. Y ese personaje tan importante, tan polifacético, tan interesante, tan increíble, es Juan de Palafox y Mendoza. De ello vamos a hablar y vamos a seguir un poco las huellas que fue dejando en la formación de la ciudad, sobre todo de la parte, dijéramos, religiosa, donde está catedral y algunos de los edificios anexos que tenían una función muy importante en lo que don Juan de Palafox y Mendoza hizo en Puebla y por Puebla. Muy importante la vida de don Juan de Palafox y Mendoza. Es interesantísima porque además lo marca y lo define muy a fondo en su virtud y en su éxito por su historia, que es muy azarosa. Él realmente fue hijo natural de don Jaime de Palafox y una mujer muy ilustre, de una familia muy de las mejores familias de Aragón, que se llama Ana de Casanate de Espés, que era miembro de una familia noble. ¿Qué pasa? Pasa que como el embarazo es fuera del matrimonio, cuando ya le va a llegar la hora de dar a luz, va con su sirvienta al río y le dice que, bueno, ahí da luz y todas las cosas, hay un balneario, pero que al niño se lo lleve en una canastita y la ponga ahí en el camino para que se lo lleve alguna persona de buena voluntad, porque ella, ¿qué va a hacer? Su nombre, su honra, todo, ¿no? Y cuando la mujer va con la canasta, resulta que uno de los encargados de ahí, un tal Pedro Navarro, que se ve que era un muy buen hombre, que tenía 9 hijos, ve a la sirvienta que está toda nerviosa, que algo pasa, y entonces le dice a ella, ya que la sirvienta le dice la verdad, le dice, no te preocupes, yo lo voy a adoptar, y lo adopta después de tener 9 hijos, y lo crían con un amor inmenso, pero inmenso, y entonces como si fuera suyo, y se ve que él pues tenía una naturaleza muy noble, y la señora al año siguiente se va a un convento de carmelitas a vivir en un monasterio de Santa María la Real, un monasterio muy acá, y ahí ella trata pues como de reparar su esa, pero no ve al niño, ni lo conoce, ni sabe nada de él. Lo interesante del caso es que ese señor Pedro Navarro y su mujer le dan, como les digo, una vida excelente. Son personas muy devotas. Ese Pedro Navarro se conmovió profundamente de oír al niño y se lo lleva y así lo educa. Pero resulta que no va a estar con ellos toda su vida, porque en 1609 el padre de Palafox, o sea, el padre, tenían unos títulos también nobiliarios de marqués de Ariza. Y él no sé cómo se entera que que el niño está, que existe, no, porque creo que ni lo sabía, lo busca y lo asume su formación, su educación, ¿no? Todo. Incluso el papá se supone que el papá iba a tener una ordenación religiosa y se iba a casar con una sobrina, pero lo deja todo y se retira a Fitero. Fitero era el lugar del pueblo donde él nace. Y busca a su hijo y ya entonces lo legitimiza, le pone su nombre, hace todos los trámites necesarios y se lo lleva con su hermano, porque tenían ellos casado con su sobrina, que sí se casa con ella y no se va el papá. Tienen 2 hijos, un hijo que tiene como 9 añitos, o no sé cuántos, más chico que Palafox, que tenía 9 años, y una hermanita. Y entonces los lleva, y entonces Juan de Palafox, de haber estado como miembro de una familia pobrísima, pero muy virtuosa y
se introduce a la nobleza aragonesa, o sea, de lo más alto de lo que ahí había. Y entonces el papá le va a dar la herencia a don Juan, pero como es hijo ilegítimo del marquesado de Ariza que tenía, no se lo puede dar, se lo da al hermano. El hermano era más chico, pero lo pone bajo la custodia de su hermano Juan, ¿no? Y en diciembre de 1601, para esto la señora se va al convento, al monasterio, ¿no? Un dato muy interesante y que habla de los valores tanto de la familia de Mendoza, ¿no? Palafox, mejor dicho, tanto de la familia Palafox como de la calidad humana de él, que nunca, a partir de este momento en que el padre reconoció a Juan como hijo suyo y se integró a la vida familiar con sus otros hermanos, nunca perdió el contacto con su madre. Él periódicamente la veía, hablaba con ella. Incluso el apellido Mendoza no es un apellido real, o sea, ellos eran de Palafox, pero el Mendoza es como un acróstico, o sea, que él armó con algunas otros conceptos para que nadie reconociera quién era su madre y la deshonrara, porque en el siglo XVII tener un hijo fuera del matrimonio, bueno, pues estaba muy difícil, ¿no? Pero sin embargo siguió teniendo ese contacto. Incluso se piensa que la formación del chiquillo fue tan equilibrada por la presencia de la madre, ¿no? Y bueno, es muy interesante que el niño, que del momento en que Juan de Palafox asume al hijo, se preocupa muchísimo por su formación y le dan una formación esmeradísima. Ya empezando, porque fíjate, a los 17 años, un amigo de su papá, que tenía muchos problemas legales en Flandes, se le ocurre que Juanito, que era una persona muy avispada, podía ayudarlo a resolver los problemas. El papá no quiere, como si es un chamaco, y resulta que lo convence y el famoso Juanito resuelve perfectamente los conflictos. O sea, su amigo se llamaba, creo, Carlos Corona, algo así. Entonces, empieza a hacer como pública las capacidades que tenía el chico, ¿no? Va a recibir muchas estudios importantes y él entonces lo que llega, fíjate, va a ser el decano durante muchos años del Consejo de Indias, o sea, el consejo que se juntaba para asesorar al rey cómo administrar las nuevas tierras. Y obtuvo un doctorado en cánones en la Universidad de Sigüenza, entre otros. Ya veremos todas las cosas que va a aprender. Y bueno, y entonces fíjense, legislaba los dominios, o sea, todas las cosas que pasaban en América, en la Nueva España y en las posesiones del rey, Felipe IV, que era el rey, estaban bajo dijéramos, no sé, legislaba, llevaba adelante los problemas, declaraba, elaboraba leyes, recibía quejas, o sea, todo lo que se puede imaginar, administraba justicia, instruía a la autoridad, le aconsejaba al rey, al patronato, o sea, tenía unas facultades increíbles ya desde muy jovencito y va cogiendo como camino para subir a hacerse importante, ¿no? Y la formación entonces sigue siendo como una de sus obsesiones y él va a la Universidad de Tarazona también y bajo el título protector de Monseñor Yepes, o sea, los obispos lo asumían y los ayudaba y al mismo tiempo les pagaba la instrucción. Y bueno, muy interesante que durante 5 años estudió con los jesuitas, que después le van a hacer la vida imposible aquí en la Nueva España, y ahí aprendió muchísimas cosas. Atendió a los estudios, se dedicó a tener encuentros, como les decía, con su madre, cosa que le daba formación, y se dedicó a estudiar idiomas, alemán, francés, italiano. Y además una cosa muy importante es que su padre, que lo adoptó, no su padre natural, que ya lo había asumido, sino Pedro Navarro, el que era director del santuario donde nace, también lo siguió como en contacto, como brindándole cariño, apoyo, o sea, nace con unas, pues es muy difícil su nacimiento, pero crece con la amistad, el cariño de mucha gente.
Pero fíjense, hasta ahorita dijéramos, antes de que él pase a la Universidad de Sigüenza a estudiar leyes y demás, tiene, pues eso es una cosa muy especial su vida, porque de ser hijo de una familia súper pobre, ¿no?, pasa a ser miembro de una familia, no solamente una familia súper rica, sino entrar a áreas que correspondían ya a la corona, ¿no? Y bueno, es enviado también a Huesca, donde estudiaba para continuar sus estudios. Va a la Universidad de Salamanca también. Y ahí entonces, fíjense, estamos apenas entre los 17 y los 20 años. Y ya, además de las lenguas que ya había estudiado antes, está estudiando otra vez, está perfeccionando el latín, el alemán. Y bueno, se junta con personalidades muy ilustres de la historia, que van a pasar a la historia de Europa. Una cosa que no les había comentado cuando hablamos del amigo del don Jaime Palafox, que quiso que el jovencito lo fuera a ayudarle con el problema que tenía en Flandes, es todas las actividades jurídicas que él realizaba ahí. Entre ellas tenemos, por ejemplo, ya siendo así jovencillo y que bueno, ya lo iban a llamar a la ¿cómo se llama? A la Consejo de Indias, él hacía un montón de cosas, lo que son de esas personas que saben hacer todo y todos le dejan el trabajo. Bueno, así eso es lo que hacía él. Administraba y regulaba los dominios hispánicos en Tierra Santa, en la Nueva España. Y también dictaba leyes y también recibía quejas y también instruía a las autoridades, aconsejaba al rey, ¿no? Y tenía una influencia sobre el patronato regio. Y además tenía facultades concedidas por el mismo Papa. O sea, le descubrieron sus cualidades, su capacidad, que hasta el Papa le concedía cosas que solo él hacía porque confiaban ciega y plenamente en lo que era el trabajo de quien sería después don Juan de Palafox y Mendoza. Incluso aconsejaba al Papa para designar obispos y dignidades eclesiales. O sea, la verdad es que tenía un papel enorme, fantástico, a las cúpulas más altas de poder en España y en Europa con el Papa. Una cosa simpaticísima es que él era un hombre tan de confianza del rey Felipe IV, que cuando la hermana del rey se iba a casar, iba a ser reina de Hungría, una hermana María que tenía, y la tenían que llevar, y entonces hicieron una comitiva enorme que era dirigida por Palafox y por alguna otra, uno que iba a ser virrey en la Nueva España, y llevaban 700 personas de séquito. No sé si eran criados para que la reina, cuando estuviera en Hungría, tuviera todos esos beneficios. Bueno, todo lo que se puedan imaginar estaba en las manos de Palafox. Incluso el rey le confiaba a la hermana. Salieron de Madrid, fueron hasta Barcelona por tierra. En Barcelona tomaron un barco, llegaron hasta donde iban, allá para lo más cerca que podían de Hungría, y así fue. Ya entonces él iba como limosnero y personal y agente como de seguridad de la reina. Eso fue muy interesante porque pues cada vez se ponía como más en evidencia el valor del señor y sus valores, sus cualidades, ¿no? A pesar de todas las proezas que les hemos contado, las cosas que estudió, las encomiendas que se le hacían, no fue ordenado sacerdote sino hasta la primavera de 1629. Es decir, habiendo nacido en 1600, tenía 29 años de edad. Y además, no solamente quiso ser sacerdote, sino además quiso hacer los votos de la vida consagrada, de la vida religiosa. O sea que quería unir como el poder, dijéramos, el carisma del sacerdocio con una vida como más cerca de Dios. Un hombre muy,
muy piadoso, de eso hablaremos en otro momento también, que fue muy destacado. Y otra cosa que no les había dicho es que salieron de Madrid con la infanta María con 700 personas en el séquito y llegaron a 1800 cuando llegaron a Austria a entregar a la princesa. Bueno, eso es un dato curioso. Y otra cosa muy importante es que Palafox era tan notorio, era tan brillante, que hay una persona que fue decisiva en la historia de España de este periodo, que era lo que llaman el válido del rey, es decir, uno que tenía como la autoridad del rey y que podía emitir, hacer leyes, podía tomar decisiones por el rey, ¿no? Porque se confiaba totalmente de él, que es el conde duque de Olivares, una persona que cambió, hace cuenta, de la historia de España y en todo. Y él quedó tan prendado de los trabajos, el labor que hacía Palafox, que le decía al rey que le diera más privilegios y él mismo se los asignaba como válido, que se llama válido del rey, que es una palabra rara, pero así es. Y bueno, pues en 1630 acompañó a la princesa y todavía va a tener mucho trabajo por hacer, y en 1639 ya lo nombraron visitador general. Él no va a venir a América hasta 1640, pero era tan importante el tema de la Nueva España, el tema del gobierno, del control a través del océano, que lo eligen a él como visitador general. Es decir, tenía la autoridad para ir a revisar todo lo que estaba pasando en la Nueva España. Y no solo a todo lo que estaba pasando, sino incluso lo que hacían en concreto los virreyes. Él, cuando salen en su barco, o sea, van a salir en 1640, a principios de enero, van a tener un viaje terrible, se marearon, bueno, les pasaron muchas cosas, los corsarios, los piratas, pero después de 3 meses llegaron al puerto de Veracruz. Y venía con él en el barco el que iba a ser el nuevo virrey, y de alguna manera tenía muchísima importancia y autoridad. Llegaron a Veracruz y ahí lo reciben y los mandaron al palacio de, ¿cómo se llama?, de San Juan de Ulúa, a donde se hospedaron por 3 meses antes de dirigirse hacia la Ciudad de México. Resulta que no hay nada nuevo bajo el sol, y en 1639, es decir, un año antes de que lo mandaran, recibieron de México, de la Nueva España, las noticias de que había una corrupción, pero desde aquellas, un desorden, pero genial. Se peleaban los religiosos con el cura secular, se peleaban entre todos ellos, una cosa terrible, y entonces decidieron que tenían que mandar a alguien de absoluta confianza. No tenían que dudar quién iba a ser, porque será Palafox, ¿no? Y entonces, y sobre todo, otra vez el conde de Olivares, el duque conde de Olivares sugiere que se mande Palafox, ¿no?, a ver qué es lo que está pasando. Y deciden que venga a la Nueva España y le dan todos los poderes que se pueden imaginar: visitador, obispo de México, presidente de la Corte de Justicia, todo lo que era significado de autoridad y representación del rey estaba en las manos de este ilustrísimo personaje, que es don Juan de Palafox y Mendoza. Él es fue el que tuvo que enfrentar todos los escándalos de corrupción, de pleitos jurídicos, de abusos, etcétera, ¿no? Y que con los poderes que le dieron, y además obispo de la diócesis de Puebla, ¿no?, que era Puebla y Tlaxcala, que luego fue de Puebla, y que finalmente la ciudad de Puebla él la llama la ciudad de Los Ángeles,
En realidad fueron cosas muy graves que estaban sucediendo y él con sus cualidades, con su virtud, con su tacto fue ganándose, ¿no? Tuvo muchísimo interés por dos cosas, por los más necesitados, los más pobres, que fueran bien atendidos y no explotados, y por la educación del clero nativo. O sea que todos los sacerdotes que se habían ordenado acá eran personas pues nativas, no venían de la península como venían todas las grandes autoridades. Y entonces él quiso atender a la formación de los religiosos. Y bueno, no siempre fue bien entendido, pero él le echó todas las ganas y todo el favor. Una cosa muy interesante es que él, y lo vamos también a comentar, inició la Biblioteca Palafoxiana. Cuando él llegó a la Nueva España traía 1000 libros de su uso personal, y a lo largo de los otros 9 años que siguió acá, que se fue de aquí hasta 1649, pedía libros y le mandaban una colección de 5000 volúmenes, que está clasificada, se ha ido enriqueciendo en una de las mejores enciclopedias de bibliotecas del mundo. Y bueno, él realmente, incluso también rápidamente lo nombraron obispo. Un poquito antes de tomar esta decisión, en 1638, lo hicieron obispo. Incluso lo querían hacer arzobispo de México y él no acepta ese cargo, ¿no? No acepta por muchas razones, pero una de ellas es porque dice que tiene un gran compromiso con su diócesis amada, que la llama Raquel, no dice quién es, dice que es su amada Raquel, que es la diócesis de Puebla. Yo creo que él intuye que había buen material, o que era una ciudad que tenía muchas, sentido, prosperidad, tal vez futuro, y es a la que le jugó como sus mejores cartas. Espérame, porque ¿dónde está? Me voy a sentar tanto. De hecho, don Juan de Palafox le tuvo una gran devoción a la Santísima Virgen. La catedral se la va a consagrar a la Inmaculada, que a ver si luego podemos ver que está ahí en lo alto del rosetón que tenemos detrás. Y propagó mucho su culto y incluso se fundaron muchos movimientos en torno a las vírgenes y a las cofradías que él promovía, ¿no?, entre los fieles. Palafox vino con un gran séquito, y entre ellos traía algunos artistas, algunos pintores, Pedro Ferrer, por ejemplo, y a él le pidieron que iluminara o que creara algo para este altar, y si se fijan queda clarísima la devoción que le tiene a la Virgen. Empieza primero, la Virgen de la Defensa, que tiene tanto poder y tanta influencia en este lugar, y a los lados están los cuadros, ¿no?, tanto del nacimiento del niño como la adoración de los pastores. Y él le pide a su pintor que lo ponga y que salga su rostro. Y luego, si se fijan, todo este retablo tiene un movimiento de ascensión, ¿no? Empieza en el nacimiento, la adoración, por supuesto la Virgen de la Defensa, y después viene la subida de la Virgen al cielo, pero está insertada, representada con los personajes del Apocalipsis, ¿no? Una mujer vestida de luz que es elevada al cielo y tiene también bajo los pies el mundo. Y ahorita no se ven muy bien, pero aquí en los extremos de a la derecha y a izquierda representa algunos de los lugares de la ciudad de Puebla. O sea, es un cuadro hecho especialmente para representar un poco como la consagración, la devoción de los poblanos a la Virgen que sube al cielo, y arriba, en el siguiente cuadro que le da fin a este retablo, está la Virgen cuando es coronada como Reina y Señora de cielos y tierra, ¿no?, por la Santísima Trinidad. Y todavía más adelante, en la bóveda, está
la adoración de la Eucaristía. Llega María al cielo y adora a su Hijo que está en la Eucaristía junto con toda la corte celestial. Es muy notoria la fidelidad que le tiene don Juan de Palafox y Mendoza al Santo Padre. Él era un hombre muy obediente, quizás su misma historia lo hizo un hombre humilde y obediente, ¿no? Además de que por, no sé, por raza, por familia noble, también logra grandes grados de desarrollo. Pero una de las cosas importantes es que en el tiempo que se levanta esta catedral, el papado no tenía una gran autoridad moral, dijéramos, ¿no? Y entonces él insiste en que se pongan como los grandes pilares de la iglesia, ¿no?, que sostienen este monumento. Son 4 padres de la iglesia, que son Jerónimo, Ambrosio y Agustín y ¿cuál es el cuarto? Y esos 4 padres de la iglesia son 2 de la iglesia ortodoxa y 2 de la iglesia católica. Y están cada uno, aquí vemos por ejemplo a San Jerónimo con su libro, está el gran traductor de la Biblia a las lenguas vulgata, ¿no? Y luego también cómo dignifica, porque la iglesia, la catedral está dedicada a la Virgen, a la Inmaculada, y ahí se ve sobre el tabernáculo está la imagen de la Virgen. Y todavía más arriba de todo este monumento está el Papa San Pedro, ¿no? Porque finalmente es la cabeza de la iglesia y era, dijéramos, la autoridad máxima, como lo ha sido siempre de su tiempo, que no siempre era reconocida, y él desea darle ese reconocimiento y recuperar la devoción y la obediencia al Papa, porque uno de los problemas que se vino a encontrar en esta tierra era que los clérigos no obedecían ni siquiera las órdenes del Concilio de Trento, ¿no?, por ejemplo, y no hacían muchas de las cosas que les mandaban, o sea, eran como muy rebeldes, no había orden, no desobediencia, y muy notorio entre las autoridades, ni al rey ni al papa. Entonces es como una forma que él quiere afianzar, que quede claro dónde está la autoridad y a quién tenemos que seguir. Otro de los temas que don Juan de Palafox quiere hacer notar y recalcar es dentro de la devoción a la Virgen, como ya habíamos dicho, y en estos cuadros se representan los momentos en que fueron discutidos el dogma de la Inmaculada y el dogma de la Inmaculada Concepción, y entonces aparecen ahí algunos de los teólogos, aunque sean de diferentes épocas, en que estuvieron como apoyando y trabajando en la elaboración de este dogma, darle forma y darle difusión en la iglesia. Entre los que se encuentra en el cuadro, lo verán abajo hacia la izquierda, el segundo personaje, que él pidió ser incluido como parte también, subrayando su devoción y su amor a la Santísima Virgen. Seguro que es tan grande que era el amor de Palafox por la ciudad de Puebla y por su diócesis que tanto había trabajado, que él estaba seguro que iba a ser enterrado, iba a morir, iba a ser enterrado en esta ciudad, y entonces esta es como el lugar que se había reservado para que él se fuera enterrado aquí. Desgraciadamente tuvo graves problemas con los jesuitas, que le crearon incluso en su relación con el Papa, y bueno, un montón de calumnias y de cosas que no eran ciertas, y que pues era tan difícil de resolver a través de la distancia, que bueno, se fue, tuvo que regresar en 1649, regresa a España y muere 10 años después en la diócesis de Osma, y él lo habían mandado a vivir a Osma, al obispado, y murió de tanta pobreza que no tenía ni una camisa nueva para poder ser enterrado. Su sacristán se la regaló, una que él tenía nueva, para poderlo amortajar y mantener. Pero él nunca estuvo acá, porque finalmente no regresó, y cuando muere, pues muere en España y lo entierran en Osma. Sin embargo, vamos a ver la continuación del tema. Me gustaría que que notáramos que esa lápida que está ahí, sí, es de don Ignacio Pantaleón Álvarez de Abreu, que fue un obispo que
vivió 100 años después de Palafox, pero lo admiró muchísimo, lo imitó, trató de imitarlo, y él sí está enterrado, sus restos sí están en este lugar. Fue también un gran obispo, muy amante de sus diócesis también, y pues él sí tuvo la suerte de ser enterrado donde deseaba. Hay un gran interés en saber por qué Puebla se llama Ciudad de Puebla o Ciudad de Los Ángeles. Resulta que cuando está la primera audiencia, o sea, la primera, dijéramos, como núcleo de autoridad que representaba al rey de España, fue un caos, fue muy tremenda, y se quejaron a España de lo mal que estaba funcionando, y entonces trajeron a otros personajes para que vinieran. Y uno de ellos, Juan de Salmerón, cuyo imagen tenemos allá por San Francisco, pensó que había que hacer algo en este país, ¿no?, importante para fundar, para que los que vivían acá y los que no tenían trabajo y los que eran españoles y los que eran indígenas tuvieran un lugar para vivir, y entonces hicieron el proyecto de hacer una ciudad para todos, no solo para los españoles o no solo para los indígenas. Y la reina Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V de Alemania y primero de España, que eran los regentes, como no estaba él presente, firma una autorización, hace una célula donde dice que conceden a este nuevo asentamiento el nombre de Ciudad de Ángeles, de Los Ángeles, ¿no? Ciudad de Ángeles. Y bueno, con todos los privilegios, condona los impuestos y demás, y de ahí viene el nombre que la reina pone. Y algunos personajes dudan, no les estoy hablando del siglo XVI, 1531, por ahí, cuando se funda la ciudad, pero ya a tiempo de Palafox, a él decide, bueno, le gusta ese, le parece acertado, le parece apropiado, y entonces se conserva el nombre de la Ciudad de Ángeles que tenemos representada en este hermoso monumento. Cuidado. Después de este interesante recorrido que hemos hecho por los lugares en los que don Juan de Palafox desarrolló la mayoría de sus habilidades y sus esfuerzos, la hemos visto, ¿no?, de este interesantísimo personaje que contaba con toda la confianza, era un hombre de confianza del rey, porque ustedes imagínense lo difícil que sería manejar el gobierno de la Nueva España, que llegaba del Océano Pacífico al Golfo de México, enorme, desde España. Necesitaba gente de todas sus confianzas, y una de ellas fue Juan de Palafox. Tanto que concentró en él, como nadie ha tenido nunca antes, todo el poder de las autoridades de la Nueva España. Y con eso logró hacer la transformación de la Puebla que se encontró. Él se encontró una Puebla llena, ya sabrán, habían venido varios virreyes, es decir, las autoridades venían de España, y habiendo venido hasta acá, pues encontraban un lugar como muy rico, muy fácil, la gente muy dócil, y lograban grandes negocios, ¿no?, a costa de corrupción y demás. El rey de España, sabiendo que Juan de Palafox era un hombre íntegro, de una gran preparación y capaz de muchísimas cosas, lo mandó, lo tuvo aquí como su enviado para poder recuperar y rehacer, y logra la transformación de la ciudad. Realmente Puebla transforma todo, desde acabar la catedral, desde todo el patrimonio cultural de alrededor. Yo digo, Puebla es lo que es gracias al trabajo de este hombre y a sus extraordinarias habilidades, tanto políticas como administrativas y económicas, ¿no? Tiene una vida muy interesante, de la cual también vamos a ir hablando, ya hemos hablado, pero que nos lleva como a darle el reconocimiento que se merece, agradecerle lo que ha hecho,
y que ha sido lo que nadie más ha hecho en toda la historia de Puebla y que nosotros ni siquiera muchos lo conocemos y mucho menos lo honramos. Así es que yo los invito a contar entre sus seres consentidos, entre los personajes ilustres, los pilares de esta nueva Puebla, esta ciudad de Los Ángeles, en la persona de Juan de Palafox. Espero que les haya gustado nuestro recorrido, que despierte su entusiasmo, su gratitud por conocerlo más, por saber mejor cómo ha sido nuestra historia y el papel fundamental que ha tenido para que nosotros tengamos esta ciudad tan importante, tan única, incluso en toda la Nueva España y en el mundo actual de México. Muchas gracias. Qué bueno que pudieron llegar hasta el final de este video. Un abrazo. Maricruz.